Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este jueves 29 de octubre del 2020. Les saluda Susana Naranjo desde la mitad del mundo en su programa Salud y Vida. Gracias por acompañarnos nuevamente y llegamos a ustedes gracias a NUM Asesoría Comunicacional. Es importante decirlo que estamos siendo retransmitidos a través de nuestro canal aliado prensa.es y también gracias al auspicio llegamos a ustedes de BioDental Care. Tenemos profilaxis y aplicaciones de blanqueamiento con el 50% de descuento, así que por favor síguenos en nuestras redes sociales. Salud y Vida News www.saludyvidaec.com. El día de hoy, a propósito del feriado que tenemos, que ya se nos avecina a todos los ecuatorianos, tenemos la grata compañía y el honor de contar con la presencia del señor ministro de Turismo subrogante, el ingeniero Ricardo Zambrano, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Susana. Un cordial saludo a todos quienes nos están siguiendo en esta entrevista. Un cordial saludo desde el Ministerio de Turismo y, por supuesto, aquí estamos listos para poder atender cualquier inquietud que tenga. Muchísimas gracias. Señor ministro, coméntenos por favor, ¿cuáles son las acciones que va a llevar a cabo o que tiene ya planificada el Ministerio de Turismo para este feriado, tomando en consideración la situación de pandemia en la que vivimos a nivel mundial? Bueno, sí, Susana, creo que es importante mencionar que este feriado es el segundo feriado en la nueva normalidad. ¿A qué me refiero con que es el segundo feriado en la nueva normalidad? Obviamente, una nueva normalidad que empieza después de la terminación del estado de excepción. Recordemos que el primer feriado que tuvimos justamente en la nueva normalidad fue el feriado de octubre. Creo que esto es sumamente importante, ya que realmente esto ayuda a contextualizar un poco la libre movilidad que estamos solicitando, sobre todo para que un feriado pueda realizarse. Pero por otro lado, yo creo que es importante también mencionar que este feriado es importante para la reactivación del sector turístico, un sector que ha sido gravemente afectado por la emergencia que estamos viviendo y realmente este tipo de feriado genera mucha expectativa no solo por ser un feriado de 4 días, sino sobre todo por la apuesta que hemos hecho al turismo interno, al turismo doméstico en la hoja de ruta de reactivación. En muchos foros que hemos participado con autoridades de turismo de América Latina, de Europa, hemos coincidido que la apuesta del turismo interno es sumamente importante para esta reactivación que el turismo necesita, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina y en el mundo. Y es por eso que estamos priorizando con muchísima fuerza que este feriado pueda generar oxígeno, pueda generar liquidez en los diferentes destinos turísticos del país. Así es, como usted bien lo señala, hay mucha expectativa por este feriado para las personas que realmente viven de turismo, pues una de las zonas más golpeadas, las áreas más golpeadas de la economía de nuestro país es pues el turismo, ¿no? Y a nivel mundial. ¿Qué tipo de gestiones y acciones ha realizado el Ministerio de Turismo? ¿Ustedes han trabajado en el tema de promociones para destinos turísticos específicos, hacer turismo local? Sí, yo creo que es importante mencionar que como Ministerio de Turismo tenemos un programa que es el programa Viaja Ecuador. De hecho, el programa Viaja Ecuador es un programa que lo teníamos antes del inicio de esta pandemia, pero que hoy este programa Viaja Ecuador ha tomado una connotación, que es el Viaja Seguro Ecuador, porque obviamente lo que estamos buscando es que el realizar turismo, el viajar en el Ecuador lo hagamos de manera segura. Pero ¿por qué hablo un poco de este programa Viaja Ecuador? Ya que Viaja Ecuador se constituye en un programa justamente de acompañamiento a los diferentes destinos antes, obviamente, de un feriado para que puedan estar preparados. Dentro del feriado que estamos justamente a punto de celebrar, hemos apoyado específicamente a 11 destinos, que son los destinos que han obtenido el reconocimiento como destino seguro de parte del Consejo Mundial de Viajes. Tomemos en cuenta que Ecuador el 19 de agosto obtuvo el reconocimiento como destino seguro de parte del Consejo Mundial de Viajes y con eso obviamente se le otorgó al Ministerio de Turismo la potestad de poder ser autoridad de destino para también poder entregar a diferentes destinos. Entonces, dentro de esa perspectiva, hemos trabajado de manera directa con las diferentes alcaldías, los diferentes municipios
del país. ¿Para qué? Para que obviamente la oferta turística pueda estar organizada, para que realmente no solamente hablemos de calidad en la prestación de servicios, sino sobre todo de seguridad en la prestación de servicios. Y creo que algo que hemos trabajado muchísima fuerza en este periodo de emergencia, de pandemia, ha sido el levantamiento de 22 protocolos de bioseguridad. 22 protocolos de bioseguridad que justamente están al servicio de la industria turística, del sector turístico, de los visitantes y que responden justamente a las diferentes necesidades que un viajero va a tener, porque estos 22 protocolos de bioseguridad están centrados unos en establecimientos turísticos, tenemos protocolos de bioseguridad para hoteles, protocolos de bioseguridad para restaurantes, por ejemplo, pero también tenemos protocolos de bioseguridad creados para sitios de visita y destinos. Entonces creo que ese es un elemento importantísimo. ¿Para qué? Para darle seguridad al ecuatoriano y que obviamente el poder viajar no solamente sea una oportunidad para conocer el Ecuador, sino que viajar también puede ser el equilibrio adecuado que estamos buscando para que el ser humano alcance bienestar, alcance salud y por supuesto también podamos generar reactivación. Mucho se ha dicho en algunas noticias que posiblemente el tener un feriado puede ser peligroso por la pandemia que estamos viviendo. Y de hecho, hemos visto en algunas cifras, ayer justamente lo publicaba el diario El Universo, ¿no es cierto?, unas cifras importantes de qué es lo que ha estado pasando después de cada feriado. Pero todavía no tenemos, ¿no es cierto?, una certeza de que los feriados sean los culpables de posiblemente el aumento de los contagios. Al contrario, si nosotros le vemos desde una perspectiva tal vez positiva, el hacer turismo, el conocer el Ecuador, se puede transformar, ¿no es cierto?, en la mejor forma de que un ser humano pueda mejorar sus niveles de salud. Yo siempre he mencionado en algunas revistas un estudio que hemos obtenido que se hizo en Europa, específicamente en Reino Unido, en el cual se menciona que tener contacto con la naturaleza hace que el ser humano pueda incrementar las defensas del cuerpo. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, Ecuador tiene una gran vocación de turismo de naturaleza. El 25% de su territorio es área protegida. Y no solamente es el 25% área protegida, también tenemos una gran ruralidad, donde tenemos baja concentración de personas. Entonces, si conectamos todos esos ingredientes, protocolos de bioseguridad, naturaleza, ruralidad, yo creo que realmente el poder hacer turismo puede ser un gran aliado, no solamente para la reactivación económica, sino sobre todo también para la salud del ser humano. Así es, sí, porque tanto confinamiento también, eso lo vemos y lo hemos revisado en varias entrevistas con psicólogas que obviamente eso afecta, por supuesto, estar al aire libre, el contacto con la naturaleza, como usted lo señala. Es totalmente relevante esta calificación que Ecuador ha ganado como Ecuador seguro. ¿Cuáles son los 10 destinos que fueron considerados dentro de esta asignación? Bueno, yo creo que es importante mencionar que este reconocimiento que Ecuador ha obtenido de parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo no ha sido un logro fácil. De hecho, hemos tenido que hacer algunas acciones. Primero, el poder levantar estos 22 protocolos de bioseguridad. Luego, estandarizar estos 22 protocolos de bioseguridad a los protocolos que maneja el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Pero por otro lado, algo que ayudó muchísimo a que Ecuador pueda obtener este reconocimiento es la apertura de los 2 aeropuertos internacionales que tiene el Ecuador, la apertura al mundo. Tomemos en cuenta que el aeropuerto de Quito y Guayaquil están abiertas, pero sobre todo la eliminación de la cuarentena. Yo creo que ese es un tema bastante importante que ayuda y que facilita el desarrollo del turismo. Y claro, no con eso estamos diciendo que entre cualquier persona y que posiblemente esté contagiada. Uno de los requisitos es que obviamente ingresen con una prueba PCR negativa, pero hemos eliminado ese requisito de la cuarentena. Con esos elementos, Ecuador obviamente obtuvo este reconocimiento, pero a partir de eso hemos trabajado con muchísima fuerza con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con los diferentes gobiernos locales, para que cada vez más destinos del país puedan también obtener este reconocimiento. Porque tomemos en cuenta, hoy en día ya no solamente se necesita tiempo libre, no solamente se necesita motivación para poder viajar. Hay un factor importante que ha cambiado el patrón de consumo del visitante, que es justamente la necesidad de generar confianza y seguridad. Si no somos capaces de generar confianza, si no somos capaces de generar seguridad, difícilmente
vamos a ir a un destino, difícilmente vamos a ir a un alojamiento, a un restaurante. Entonces, dentro de esa perspectiva, hemos trabajado justamente con algunos destinos que son los que voy a nombrar, que ya tienen justamente este reconocimiento como destino seguro. Estamos hablando de Quito. Quito fue justamente el primer destino en el Ecuador que alcanzó este reconocimiento. Hablamos de Guayaquil. Guayaquil también lo tiene. Hicimos un evento de entrega también de este reconocimiento. Cuenca. Hablamos de Puerto Viejo, Manta, Galápagos, Pastaza, Puyo, Patate y Baños. Entonces, este es el primer portafolio de destinos que ya obtienen este reconocimiento y que también contribuye en generar confianza, en generar seguridad al visitante para que pueda estar en la lista de toma de decisiones en este feriado. ¿Cuáles fueron las condiciones para llegar a este reconocimiento? Por nombrar las 5 principales. Sí, básicamente los requisitos a nivel país estaban centrados primero en el levantamiento de protocolos de bioseguridad. Segundo, en la validación de los protocolos de bioseguridad con los protocolos que maneja el Consejo Mundial de Viajes. Por otro lado, el poder demostrar que se han realizado capacitaciones y asistencias técnicas a prestadores de servicios en temas de bioseguridad. Ahí necesitábamos justamente poder entregar todo un expediente de las diferentes capacitaciones que hemos realizado como Ministerio de Turismo a los prestadores de servicios turísticos a lo largo del país. Por otro lado, también poder demostrar que hemos generado campañas de promoción que fomenten el turismo, pero sobre todo que fomenten el turismo seguro. Esos han sido los elementos básicos a través de los cuales se ha hecho un proceso de análisis y obviamente se ha entregado este reconocimiento al país. Y algo importante, no todos los países en América Latina tienen este reconocimiento, solamente 3 países en América Latina lo tienen, 80 países lo tienen en el mundo, y hoy por hoy esto es un factor importante en la competitividad turística, ya que cuando queremos competir, no debemos competir. Para competir tenemos que diferenciarnos. Entonces, este elemento nos ayuda mucho en la diferenciación del destino como país y obviamente en poder irnos posicionando otra vez a nivel del mapa nacional e internacional. Correcto, son las 8:43 de la mañana. Estamos en entrevista con el ingeniero Ricardo Zambrano, ministro de Turismo subrogante. Continuamos. Señor ministro, ¿cuál es la motivación que se le ha dado a través del Ministerio de Turismo a los pequeños emprendedores de negocios turísticos? ¿Qué se ha hecho con ellos? ¿Cómo se ha trabajado? Bueno, sí, como Ministerio de Turismo tenemos un programa importante dirigido a los emprendedores que se llama Emprende Turismo. Emprende Turismo es un programa primeramente de acompañamiento a todos los emprendedores que quieren entrar justamente en la actividad turística. Hemos ayudado en darles asistencia técnica, hemos ayudado en conectar justamente con instituciones financieras y también conectar con el mercado turístico. Creo que este tipo de programas han sido sumamente importantes, ya que son programas que nacen en base a convocatorias. Una convocatoria en la cual, por ejemplo, la convocatoria del año 2019 atrajo a 700 emprendedores que presentaron todas sus iniciativas y sus ideas. Dentro de eso, incluso se hizo una premiación a los mejores emprendimientos y empezamos a descubrir cosas novedosas para el país. Por ejemplo, en el Lago San Pablo, el ganador de Emprende Turismo 2019 justamente es un emprendedor que está prestando servicios turísticos en globos aerostáticos. Esa oferta aquí en Ecuador no existe y es muy poco conocida. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, ya lo está haciendo con permisos de la Dirección de Aviación Civil, con todos los estándares de seguridad. Se están realizando bodas incluso en este tipo de globos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo este tipo de programas ha ayudado incluso a descubrir cómo el sector turístico puede innovar, porque la innovación es sumamente importante y sobre todo cómo podemos ir diversificando la oferta de actividades, que es un tema que también lo hemos priorizado dentro del Plan Nacional de Turismo para que Ecuador pueda incrementar el flujo turístico, pueda incrementar el número promedio de noches de pernoctación y obviamente pueda posicionarse turísticamente. Ahora, vemos también que por otro lado se han dado problemas y lamentablemente vemos hoteles que han tenido que cerrar. ¿Qué gestiones o acciones va a tomar el Ministerio de Turismo frente a esta situación? Sí, justamente yo creo que es importante entender que estamos viviendo una de las peores crisis de los últimos 100 años. Y creo que primeramente hay que entender que esta crisis es una crisis no de edificios caídos, es una crisis de negocios cerrados y de empleos perdidos.
Y creo que hay que entender que uno de los sectores más afectados con esta emergencia sin duda ha sido el sector turístico. Y no solamente el sector turístico de Ecuador, el sector turístico del mundo. Lo mismo que tú mencionas, hoteles cerrados en Ecuador, lo hemos visto en Cartagena, hoteles cerrados en los principales destinos turísticos de América Latina y del mundo. Pero claro, yo creo que es importante entender que como ministerio, como gobierno, también hemos querido generar cierto oxígeno a esto. Cuando iniciamos la emergencia, a través de una resolución de la Junta Monetaria y Financiera, generamos un proceso de diferimiento en el pago justamente de créditos con la banca pública y la banca privada. Esto creo que fue sumamente importante para dar un oxígeno justamente a varias empresas que tenían este problema. Hoy por hoy incluso estamos insistiendo en que se aplace justamente este periodo. Por otro lado, también a través de un decreto presidencial expedido por el presidente Lenín Moreno, lo que se hizo es generar un diferimiento tributario, porque también las empresas tenían un problema de liquidez y lo que no tenían es justamente cómo pagar muchas veces las obligaciones tributarias. También se generó ese tipo de oxígeno, ese tipo de liquidez que ha sido sumamente importante, pero yo creo que sobre todo también hemos tratado de trabajar en líneas de financiamiento. Entendemos que la demanda es mucho más grande de la oferta, porque la pérdida de liquidez no solamente es de la industria turística, la pérdida de liquidez también es del gobierno y del Estado. Entonces, dentro de esa perspectiva, hemos trabajado en 3 líneas de financiamiento. La primera línea de financiamiento es la línea de financiamiento PYME Express, son 50 millones de dólares en la Corporación Financiera Nacional. Hemos trabajado en una línea de financiamiento de 10 millones de dólares con la Corporación de Finanzas Populares, exclusiva para el sector turístico. Y también hemos trabajado en una línea de financiamiento que es el Fondo Reactívate Ecuador, que es un fondo que obviamente ofrece tasas de interés inferiores al 5%. Ha habido una gran expectativa del sector por entrar a esta línea, pero claro, también hay muchos problemas y hay muchos problemas porque no existe, ¿no es cierto?, la cantidad de recursos como para atender todas las necesidades. Pero también ha existido un problema importante que es básicamente la calificación de riesgo que hemos tenido como sector. Tomemos en cuenta que antes de entrar en la nueva normalidad, obviamente el sector turístico no sabía cuándo iba a empezar a abrirse, cuándo iba a empezar a tener ya flujos turísticos. Y esto creo que también generó problemas especialmente en la calificación financiera, ya que la calificación financiera para la entrega de créditos influye muchísimo el tema de la calificación de riesgo. Es por eso que este tipo de feriados, el feriado de octubre, el feriado de noviembre, ayuda muchísimo a reducir ese nivel de riesgo del sector turístico. Entonces, cuando reducimos el nivel de riesgo, más operaciones crediticias pueden ser calificadas. ¿Por qué? Porque ya estamos denotando, ¿no es cierto?, que el sector empieza a moverse, que empieza a generar liquidez. Entonces, ahora específicamente estamos trabajando en 2 temas puntuales para el sector, en un tema laboral y en un tema financiero. Nosotros, como parte de la Junta del Fideicomiso Reactívate Ecuador, hemos solicitado justamente que se cree un producto turístico específico a las necesidades del sector turístico, con un plazo de 60 meses, con un tiempo de gracia de mínimo 12 meses, con una tasa de interés baja. Entonces, esto también ahorita se lo está tratando. El día de mañana incluso tenemos una reunión con el Ministerio de Finanzas para que estos temas básicamente puedan ir avanzando, porque también va a llegar un fondo de la CAF que va a contribuir también a este tipo de producto. Pero también en temas laborales hemos trabajado de la mano del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo en estos días dio a conocer nuevas modalidades de nuevas modalidades de contratos, justamente para poder dar oxígeno y poder aliviar al sector, a la economía y al sector turístico en este caso. Ahí tenemos un contrato específico para el sector turístico. El ministro Itch, el ministro de Trabajo, ha dicho que justamente entendiendo la importancia del sector turístico y entendiendo la afectación que ha tenido el sector turístico, se ha creado un contrato que es el contrato turístico y cultural, en el cual obviamente se están atendiendo parte de las necesidades y pedidos que ha tenido el sector. Entonces, estamos trabajando en eso, buscando sobre todo generar liquidez. Entendemos que es un problema que va más allá de lo que podemos responder como gobierno, pero en cierta forma nuestra obligación también es poder generar un alivio, poder generar un oxígeno y obviamente poder también adaptarnos a esta nueva normalidad. Pero, señor ministro, son buenas noticias, realmente son buenas noticias para el sector turístico y, por supuesto, para el país. ¿Para cuándo considera usted que debería estar listo este último proyecto que nos ha señalado de financiamiento para el sector turístico? Bueno, no tenemos una fecha exacta, pero yo lo que considero que eso va a estar antes de que se termine el año, sin duda.
Ya. Es un tema que lo estamos trabajando con mucha fuerza. La semana anterior tuvimos la reunión de la Junta del Fideicomiso. El día de mañana tenemos un taller de trabajo justamente para ir delineando este producto financiero. Entonces yo creo que después de eso lo que se hará es una aprobación en la Junta del Fideicomiso, posiblemente en la Junta Monetaria, y a través de eso ya podría salir a funcionar. Entonces esperamos que esto sea antes de que se termine el año para que podamos atender las necesidades del sector. Eso yo creo que va a ser bastante rápido. Y algo que me olvidaba, que creo que también es importante mencionar, que justo responde a las necesidades de este feriado, es que también hemos logrado de que el turismo pueda ser considerado como parte de los gastos que uno puede utilizar para la deducción del impuesto a la renta. Entonces, esto es algo que muy pocas personas lo conocen. Ujú. Entonces, de hecho, un feriado, y no solamente un feriado, un fin de semana o cuando uno tiene vacaciones, yo creo que uno puede aprovechar para conocer el Ecuador. Pero los gastos que uno hace en restaurantes, los gastos que uno hace en hoteles, los gastos que uno hace en contratar empresas de transporte, son gastos que ahora pueden ser deducidos en el impuesto a la renta. Tomemos en cuenta que antes Ya. los gastos turísticos no eran considerados y esto también ha sido justamente un logro que lo logramos incluir en la ley de apoyo humanitario y que hoy por hoy incluso ya puede ser utilizado como un elemento importante para la reactivación del turismo interno. Eso es algo muy importante. Coméntenos un poquito más sobre esto. Quiere decir que, ¿qué nomás entraría en ese rubro Bueno, sí, para poder deducir? de hecho, este es un incentivo tributario para poder fomentar el turismo interno, el turismo doméstico en el Ecuador. Se contemplan los consumos en todo lo que tienen que ver servicios relacionados al turismo. Por ejemplo, aquí entra todo lo que es consumo en alojamientos. Entonces, consumos en alojamientos que pueden ser hoteles, hostales, pensiones. También lo que son consumos, por ejemplo, en alimentos y bebidas, todo lo que son consumos en restaurantes, posiblemente todo lo que son consumos, ¿no es cierto?, en centros que brindan o prestan servicios de alimentos. También consumos en el tema de transporte. Muchas veces uno compra un boleto aéreo, muchos alquilan un auto, por ejemplo. Entonces eso también incluye. También incluyen las actividades turísticas que uno puede contratar a través de un operador turístico. Entonces yo me puedo ir posiblemente a Baños y en Baños contrato, ¿no es cierto?, tal vez un tour de canyoning entre 3 personas. Entonces esa factura me va a servir para deducir el impuesto a la renta. Y también todo lo que son compras de artesanía. Tomemos en cuenta que la artesanía también indirectamente está relacionado a la actividad turística y también lo que hemos buscado también es que se dinamice. Entonces, estos son como que los principales rubros que están relacionados a este incentivo y que hoy por hoy ya podemos utilizarlo para la deducción del impuesto a la renta. Más buenas noticias para todos. Por otro lado, ¿cómo está la inversión y la gestión en lo que tiene que ver con promoción del país, del Ecuador? Sí, esta es una excelente pregunta. Creo que uno de los grandes desafíos que tiene el Ecuador tiene que ver justamente con cómo fortalecemos la promoción turística. Y creo que ahí también es importante entender que sin duda estos últimos años y este año en especial ha sido un año de mucha austeridad económica, o sea, mucha austeridad económica en la cual los fondos y los recursos que se han tenido años atrás en el ministerio, en el gobierno, no se los tienen. Pero yo creo que eso tampoco nos ha llevado a dejar de lado la promoción, sino nos ha llevado a ser un poco más creativos y poder repensar la promoción turística. Dentro de esa perspectiva, yo creo que es importante mencionar que la promoción turística ha estado presente desde el primer día de la declaratoria de emergencia. Empezamos con la campaña Quédate en casa, una campaña que la sacamos en redes sociales, en medios, con el objetivo de que el ecuatoriano se quede en casa, porque en esos primeros días de emergencia, esa obviamente era la norma, ese era el principio. Luego de la campaña Quédate en casa, pasamos a una campaña muy importante que es Descubre Ecuador desde casa, porque obviamente queríamos aprovechar el confinamiento. Fue una campaña que tuvo mucho impacto, a través de la cual el ecuatoriano empezó a enamorarse mucho del Ecuador a través de videos, a través de fotografías, y eso creo que ha levantado mucho la expectativa de que incluso en los fines de semana, feriados, muchos quieran conocer sitios que no conocían. El fin de semana anterior yo estuve visitando una hacienda en la provincia de Imbabura y muchos me decían, oye, es increíble la cantidad de ecuatorianos que antes no conocían, que ahora están viniendo, o sea, quieren descubrir el Ecuador. Entonces esa campaña ayudó muchísimo en eso, que es el Descubre Ecuador desde casa. Luego vinieron dos campañas muy interesantes que buscaban básicamente conectarlo emocionalmente al ecuatoriano con su destino favorito, con su atractivo. Fue la campaña Te extraño Ecuador. Te extraño Ecuador
Ecuador ha sido una campaña muy interesante, muy emocional, en la cual, claro, mientras estábamos en confinamiento, muchos decían, mi atractivo favorito es el Cotopaxi. Entonces muchos etiquetaban esa fotografía, o muchos decían, mi atractivo favorito posiblemente son las Islas Galápagos. Entonces etiquetabas. Entonces ahí era el te extraño Ecuador, el te extraño visitarlo, te extraño recorrerlo. Y luego de eso vino una campaña que es Te Prometo Ecuador, una campaña en la cual tuvimos la participación del mismo presidente de la República. Y entonces ahí básicamente era el compromiso del sector turístico, el compromiso del gobierno, de todos los actores por salir adelante. Y luego de eso hemos trabajado ya en dos campañas muy puntuales que incluso fueron lanzadas hace poco, la campaña de turismo nacional y la campaña de turismo internacional. Esta campaña de turismo nacional ha sido construida como parte de las mesas de trabajo que generamos en la emergencia. Tomemos en cuenta que una vez que se declaró la emergencia, se crearon 5 mesas de trabajo público-privadas, con actores de la industria, con actores de los gobiernos locales, de la academia, y justo teníamos una mesa de promoción. En esa mesa salieron muchos aportes e incluso salieron muchos guiones para poder utilizar estas campañas. Y de ahí sale la campaña justamente de turismo interno que se llama Me Quedo en Ecuador. Esa es la campaña que hoy por hoy la estamos utilizando justamente para poder promover el turismo interno. En el Me Quedo Ecuador hemos priorizado el turismo interno, hemos priorizado el turismo de naturaleza, hemos priorizado la ruralidad y luego hemos sacado, hace poco también lanzamos la campaña internacional. Esta campaña internacional también está dirigida a los principales mercados internacionales que llegan al Ecuador. Se llama Be Well in Ecuador, que es básicamente Siéntete Bien en Ecuador, que es una campaña creada con un contenido, con un guión y que también la hemos básicamente socializado con oficinas comerciales, con embajadas, con el objetivo de que se dé a conocer a todo el mundo. No, perfecto. O sea, nos parece muy bien que se esté trabajando en todo lo que es promoción. Ahora vemos que existen nuevas formas de turismo. La gente ha sido mucho más creativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que usted comentaba, el turismo de ruralidad. El ecoturismo ha aumentado muchísimo. En ese sentido, el Ministerio de Turismo, ¿cómo está trabajando con estos emprendimientos? Porque realmente son emprendimientos de ciertas personas que tienen sus propiedades y que lo están empezando a trabajar. Sí, de hecho, tomemos en cuenta que la Organización Mundial de Turismo declaró el año 2020 como el año del turismo rural, antes de que se declare la emergencia. Eso también nos ayudó a crear un programa dentro del ministerio, que es el programa justamente Ecuador desde tus raíces. Justamente es un programa para poder fomentar y fortalecer la ruralidad. Entonces, dentro de esa perspectiva, igual hemos trabajado con muchísima fuerza, por ejemplo, con las haciendas turísticas, ¿no? Las haciendas turísticas que están en la ruralidad. Trabajamos con la Asociación de Haciendas Turísticas del país. Creamos un protocolo de bioseguridad especializado en las haciendas turísticas y esto ha sido sumamente importante, pero sobre todo también hemos trabajado en la generación de acciones. Hoy por hoy hemos conectado a los organizadores de bodas con las haciendas turísticas, porque los organizadores de bodas también era un sector que estaba parado, pero hoy por hoy se ha generado una alianza súper interesante para que los organizadores de boda puedan utilizar las haciendas, por ejemplo, como un destino estratégico. Entonces, dentro de esa perspectiva, también hemos trabajado, ayer tuvimos un congreso de turismo rural y turismo vivencial, componentes internacionales, justamente para poder intercambiar las mejores prácticas que se están aplicando en España, que se están aplicando en Europa, y eso creo que ha sido bastante importante. Pero creo que lo más clave de todo este tema de la ruralidad, del turismo de naturaleza, básicamente ha sido poder diversificar la oferta de emprendedores, de empresarios, de comunidades, que muchos se dedicaban a la agricultura, por ejemplo. Y ahí hemos descubierto una gran oportunidad, y esta oportunidad es básicamente los productos premium de Ecuador. Cuando me refiero a los productos premium, de hecho me estoy refiriendo, por ejemplo, al cacao, me estoy refiriendo al camarón, me estoy refiriendo al atún, me estoy refiriendo a las rosas, a las flores que tiene el país, y al banano. Y ahí hemos descubierto que Ecuador tiene muchas ventajas para poder especializarse en temas agroturísticos. De hecho, hay mucho interés en trabajar en rutas agroturísticas, en trabajar en centros de interpretación, porque claro, si somos un país que exportamos estos productos, lo más interesante para un turista extranjero es conocerlos, es conocer justamente, ¿no es cierto?, una finca bananera, el conocer una finca cacautera y básicamente poder entender esto. Entonces hemos descubierto que ahí tenemos muchas oportunidades y dentro de eso obviamente es una priorización importante para trabajar como ministerio. ¿Cómo deben hacer las personas que quieran estar dentro de estas rutas? ¿Cómo conectarse con el Ministerio de Turismo?
Bueno, sí, nosotros como ministerio tenemos un portal que es Viaja Ecuador, viajaecuador.com, en el cual existe una gran oferta de paquetes turísticos. También tenemos los hashtags en redes sociales, ecuador.travel, en el cual básicamente también se puede postear mucha de la información que se tiene, pero también se puede acceder directamente a la página web del ministerio, www.turismo.gov.es, a través de la cual van a encontrar toda la información que se necesita, incluso no solamente información. Hemos logrado automatizar el 94% de servicios, es decir, ya no es necesario ir presencialmente a poder resolver cualquier tema, sino que el 94% de servicios se encuentran automatizados, se lo puede hacer en línea a través del portal que les acabé de mencionar. Señor ministro, y ya para concluir esta entrevista y agradeciéndole, pues siempre quisiéramos preguntarle a dónde va a viajar usted en este feriado en Ecuador. Bueno, no tengo todavía escogido un lugar. Yo creo que voy a viajar en la sierra. Me gusta mucho visitar las haciendas turísticas. Posiblemente viaje tal vez al Parque Nacional Cotopaxi y tal vez uno de estos días me escape un viaje corto a la zona de Mindo, que también me interesa mucho por la biodiversidad, por las aves que tiene. Entonces, todavía lo estoy definiendo. El último día del feriado tenemos que estar aquí en Quito, justamente brindando una rueda de prensa de cuáles son los resultados del feriado. Entonces ahí tenemos que coordinar un poco la agenda en función de eso. Bueno, y una recomendación, un último mensaje para todas las personas que nos miran y nos escuchan a través de Salud y Vida. Sí, un mensaje final, una invitación a todos los ecuatorianos para que puedan conocer su país, para que se enamoren del Ecuador, para que puedan viajar de manera segura. De hecho, estamos promoviendo en esta nueva normalidad el viajar seguro, Ecuador destino seguro, porque estamos conscientes de que viajar de manera segura puede ser el mejor equilibrio para poder tener bienestar, para poder tener salud y para poder reactivar la economía. Muchas gracias. No, a usted muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Ricardo Zambrano, ministro de Turismo subrogante. Y amigos, con nosotros nos vemos, ya será el próximo jueves debido al feriado, ya no tendremos el programa del martes. Recuerde que les esperamos y hemos sido retransmitidos. Agradecemos a prensa.es por la retransmisión y a BioDental Care. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Gracias a NUN Asesoría Comunicacional y deseándoles a todos un excelente día y un feliz feriado recorriendo nuestro país.